deidades. ¿Por qué los titanes eran monstruosos? ¿Por qué los titanes no se representaron en esculturas hermosas como las que estamos acostumbrados a ver en el siglo de oro de Pericles? Pues porque los titanes implican un pesimismo generalizado de los griegos de aquella época. Esto es lo que Nietzsche denomina el espíritu dionisiaco, porque para Nietzsche el arte en Grecia se da a partir de dos espíritus, el dionisiaco y el apolíneo. Recordemos la influencia de Schopenhauer en el joven Nietzsche. Schopenhauer, en El mundo como voluntad y representación, postula que hay una voluntad cósmica siempre deseosa e insatisfecha, de la cual el mundo y todo lo que existe es una representación. Nietzsche toma ese concepto de la voluntad en Schopenhauer y dice que el espíritu dionisiaco permite al artista dar cuenta del sufrimiento universal, esa voluntad que para Schopenhauer es el origen de todo lo que existe, es la premisa de la metafísica de Schopenhauer. Nietzsche dice que la relación del artista dionisiaco con la vida es semejante al estado de intoxicación, porque el espíritu dionisiaco permite que el artista dé cuenta del sufrimiento que caracteriza la condición humana. Mientras que en el espíritu apolíneo, representado por el dios Apolo, el dios del sol, de la poesía, las profecías, que se representa como un joven bello y refulgente, tiene una relación con la vida semejante a la del artista con el sueño. El artista extrae la materia prima para sus creaciones a partir de lo onírico. Para Nietzsche, el artista por excelencia apolíneo es Homero. Homero es el artista por excelencia que refleja y representa el espíritu apolíneo. La razón por la que los dioses olímpicos son representados como seres sumamente bellos, cuya belleza está más allá de la dicotomía entre bien y mal, porque escribe Nietzsche que si uno quiere misericordia y ayuda de los dioses olímpicos debería darse media vuelta. Los dioses olímpicos no son misericordiosos, los dioses olímpicos no son benevolentes. De hecho, los dioses olímpicos cometen actos que la moral tradicional condenaría como terribles: violaciones, guerras, maldiciones. Todos los actos más horrendos que podamos imaginar los cometen los dioses olímpicos, pero su belleza está en la voluntad de poder. Representan un poder que está más allá del bien y del mal, y esa belleza, independientemente de si son buenos o malos, es el origen del arte que caracteriza el siglo de oro de Pericles. Las estatuas con la anatomía perfecta, cosa que no se tenía cuando los titanes eran la representación religiosa. De esa manera podemos ver cómo la transición de representaciones religiosas de los titanes a los dioses olímpicos implica un cambio en la concepción de la vida y la muerte, porque bajo el espíritu apolíneo, el griego se rebela contra el pesimismo de Sileno, y ahora lo peor es morir, y lo segundo peor es morir joven. Entonces se invierte el pesimismo de Sileno, y esa es la característica del espíritu apolíneo. Bien, habiendo explicado la concepción de la religión del materialismo de Marx, que es autoenajenación, que es el opio del pueblo, que necesita que la praxis práctico-crítica dé cuenta de las contradicciones en la base terrenal que originan ese relato religioso. Luego, habiendo pasado al existencialismo de Camus para mostrar que la religión no puede verse únicamente en función del modo de producción, sino que la religión responde a necesidades ontológicas existenciales que Marx no toma en cuenta. Finalmente, dando el ejemplo de cómo es posible hacer un análisis de la religión que no parta de la religión como autoenajenación únicamente, sino que nos permita dar cuenta de la ontología, la condición existencial y la psicología de una sociedad, porque finalmente la manera en la que una sociedad entiende la vida y la muerte refleja un estado profundo que no puede reducirse a las condiciones concretas de la producción. Ahora quisiera hablar acerca del nacionalismo, ya habiendo aclarado algunas cuestiones sobre la religión. El nacionalismo conserva los elementos que hacen que los relatos religiosos den cuenta de la vida, de la muerte, y determinen la manera en la que las sociedades conciben su ser con relación a la historia. Benedict Anderson, el historiador norteamericano, tiene un texto que se llama Comunidades Imaginadas, y en este texto analiza el cenotafio, ese monumento al soldado abstracto, casi metafísico, sin rostro ni nombre, que sin embargo se sacrifica por la patria y es recordado
por su heroísmo, y su muerte tiene una finalidad: no solo ayuda a la prosperidad y la gloria de su nación, sino que su memoria se preserva en todos los rituales de la patria, los himnos, las estatuas. Ni siquiera tiene que recordarse como individuo, es suficiente fundirse en la colectividad de la memoria de la nación. Esa es la inmortalidad a la que se aspira en el contexto del nacionalismo. Y si comparamos la conciencia de clase, que es fundamental para la praxis marxista, con lo que ofrece el nacionalismo, ese es el último punto de este trabajo, habiendo reflexionado sobre las necesidades ontológicas existenciales a las que la religión y el nacionalismo responden, podríamos preguntarnos por qué el nacionalismo prima por encima de la conciencia de clases en el proletariado europeo, que es lo que encuentra la primera generación de la Escuela de Frankfurt. Evidentemente hubo una opresión desmesurada que implicó el uso de la violencia para desarticular los movimientos revolucionarios, y hay que tomar en cuenta la materialidad de esos procesos indudablemente, pero quizás haya espacio también para una consideración un poco más abstracta, y es: los relatos del nacionalismo y la religión siguen prevaleciendo no solo por encima de la conciencia de clase del marxismo, sino por encima de la ciencia o incluso de la filosofía. Hoy en día es muy común encontrar personas que todavía se inclinan por el creacionismo y niegan la teoría de la evolución. Es muy común encontrar a personas que no ven en la filosofía la posibilidad de entender el ser y siguen buscando respuestas en la religión. Personas que ven en la religión la fuente de una moral y desconocen todo el desarrollo de la filosofía, desde la ética en Platón, Aristóteles, los estoicos, hasta la moral en Kant. Y debemos preguntarnos por qué sigue habiendo esa predisposición a buscar respuestas, a buscar un faro en las narrativas religiosas. La razón es porque el conocimiento está alienado epistemológicamente, y desafortunadamente no hay suficiente tiempo para elaborar esta tesis, pero voy a intentar resumirla de la mejor manera. La alienación epistemológica responde a las condiciones de la producción capitalista. La división del trabajo tiene una consecuencia en la academia, y es que el conocimiento se va especializando cada vez más, de manera que tenemos a científicos que hablan sobre la naturaleza humana sin tomar en cuenta la filosofía, y tenemos a filósofos que hablan sobre cuestiones como la libertad sin tomar en cuenta algunos principios científicos fundamentales, como por ejemplo Sartre habla de que la esencia es posterior a la existencia y el ser humano es libre, pero no toma en cuenta las investigaciones científicas sobre los genes y el ambiente. ¿Porque realmente somos libres? ¿Cuál es la relación entre la genética y el ambiente a la hora de constituir un individuo? No toma en cuenta las investigaciones en neurociencia sobre todos estos impulsos electroquímicos sobre los que no tenemos control. Así que afirmar que el ser humano es libre sin tener en cuenta esos elementos de nuestra naturaleza física y concreta implica que el análisis de la condición humana le falta, no es lo suficientemente riguroso. De parte de los científicos, es una alienación mucho mayor hacia las humanidades. La consecuencia es la instrumentalización del saber científico a la industria de la guerra, a la superproducción del capitalismo, a la producción obsoleta, la obsolescencia programada que contamina, que destruye el medio ambiente, entre otros problemas graves en el terreno de lo epistemológico, porque encontramos a físicos hablando de cosas muy abstractas sin tener en cuenta la condición humana, sin tener en cuenta la relación sujeto-realidad, que es algo que hace parte de la nociología, de la teoría del conocimiento, y que es fundamental abarcar. Así que, en resumen, la propuesta es lograr articular la ciencia con la filosofía y el arte para dar cuenta de la existencia del ser sin necesidad de enajenarse en un mundo fantástico, sin necesidad de recurrir a los relatos colectivos del nacionalismo de la religión, y de esa manera hacerle contrapeso a esos relatos que durante la historia del hombre han subyugado a las diferentes sociedades y han causado tantas guerras, tanta destrucción. Por lo tanto, el énfasis está en la apuesta de la filosofía, el arte y la ciencia como la alternativa a la ontología quimérica, opresiva de la religión y del nacionalismo. Muchas gracias.